En ciencias sociales vamos a continuar trabajando con los procesos históricos. Como ya trabajamos en clases anteriores, desde la llegada de los españoles, cómo nacían las ciudades, cómo se fueron organizando, cuáles eran las autoridades que funcionaban en el Virreinato del Río de la Plata y cuáles funcionaban desde España. Vimos también la sociedad colonial la semana pasada, por quienes estaban integrados la sociedad, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a los hechos históricos que fueron ocurriendo a partir de toda esa organización, ¿sí? Esta semana vamos a trabajar con las revoluciones que impactan en el Río de la Plata. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo? Para que entiendan, cuando yo hablo de causa, ¿sí? Las causas son hechos o procesos que han originado un acontecimiento o hecho histórico. Es decir, qué cosas se fueron haciendo para llegar a un hecho o a un acontecimiento. Todo lo que pasó antes de llegar a ese hecho histórico. Las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias, las vamos a marcar con otro color, son los resultados obtenidos de los acontecimientos o hechos históricos que estudiamos, ¿sí? Entonces, la causa es todo lo que sucede antes. ¿Qué cosas fueron sucediendo hasta que se dieron ese hecho histórico? Y las consecuencias, lo que pasa después del hecho histórico. ¿Qué van a responder? ¿A qué hace referencia el término revolución? Ustedes eso lo pueden buscar en el diccionario, lo pueden buscar en internet en un diccionario y lo van a encontrar y definen qué es revolución. Ahora, para leer y aprender, lea atentamente el siguiente gráfico. ¿Sí? Yo les voy a dar en este gráfico, es como si fuera un resumen de los hechos históricos que fueron ocurriendo y que luego vamos a ampliar uno por uno para que ustedes vayan observando causas, hechos y las consecuencias, ¿sí? Lo que va pasando después hasta llegar a la Revolución de Mayo, ¿sí? Vamos a ampliar esa información que está en cada uno de estos cuadros a través de una serie de preguntas. Todas las respuestas a estas preguntas ustedes las van a encontrar en el material bibliográfico que les dejo aquí. Presten atención, lean las preguntas, léanlas detenidamente, ¿sí? Observen después en el material bibliográfico los títulos. Cada título los va a ayudar a ubicarse cuál es la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué consistió y cuáles fueron las ideas de la Revolución Francesa? Bien, yo me voy al material bibliográfico. Revolución Francesa, ¿sí? Fíjense, una revolución que hizo historia. ¿Qué voy a leer? Dice, el rey de Francia decidió aumentar los impuestos, haciendo abuso de poder y autoridad, y esto produjo descontento entre la población. Después hubo malas cosechas y el precio del pan aumentó, provocando mucha tensión y el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Ahí van a tener la primera respuesta a la pregunta: ¿en qué consistió la Revolución Francesa? Si seguimos leyendo el mismo texto, porque recuerden que tenemos que buscar cuáles fueron las ideas, ¿sí? Vamos a buscar cuáles fueron las ideas. Bien, seguimos leyendo. Habíamos quedado aquí. Fue un conflicto político y social que proclamó libertad y la igualdad de todas las personas,
reemplazando la monarquía por autoridades elegidas por el voto del pueblo. Convulsionó a Francia y se extendió por toda Europa. Si nosotros observamos, aquí vamos a tener en esta partecita, se los voy a marcar, en esa parte ustedes van a tener cuáles fueron las ideas, ¿sí? Ahí se los marqué, libertad, igualdad de todas las personas. Cuando ustedes respondan, acuérdense en que deben responderlo de manera completa, ¿sí? Decir, la Revolución Francesa consistió y luego ponen la información. Las ideas de la revolución fueron y ponen la información. No pongan cosas sueltas porque las respuestas quedan incompletas. Tienen que aprender a responderla de manera completa. ¿En qué consistió la revolución industrial? Nos vamos al material, ¿sí? Y acá otra revolución, pero industrial. No son largas las respuestas. Lean bien, ¿sí? Fíjense, saquen lo más importante, realicen resumen, pero que en ese resumen esté lo más importante y que responda la pregunta. Después dice la 3. Otras causas que influyeron en el espíritu revolucionario de la época. Las invasiones inglesas. ¿Qué sucedió en la primera y segunda invasión inglesa? Bien, fíjense. Vamos al material, ¿sí? Los ingleses desembarcaron. Todo este texto es importante. Resuman, lean, tienen que aprender qué sucedió en esas invasiones. ¿Qué pasó en la primera invasión? ¿Qué sucedió en la segunda invasión inglesa? ¿Sí? ¿Cómo actuó el pueblo? ¿Cómo se defendió? Si los ingleses realmente pudieron entrar al territorio. ¿Sí? ¿En qué año? No se olviden de poner los años. Los años en que ocurrieron los hechos son también importantes. La 4. A partir de las invasiones, ¿cuáles fueron las consecuencias de las invasiones? Bien, si vamos, yo les voy a explicar aquí. Importantes consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias luego de las invasiones? Que hubo 2 invasiones, como les dije antes. La primera, que fue en 1806, y la segunda en 1807. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Porque con lo que está ocurriendo, vuelve a generar otras causas que nos llevan a la Revolución de Mayo de 1810. La número 5, ¿qué sucede con el rey de España? ¿Sí? Yo también se lo marqué para que la puedan encontrar. ¿Qué sucede con el rey de España? Ahí van a encontrar la respuesta. Acá entra un nuevo personaje en la historia, que es Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que aquí es cuando toma a Fernando VII, que era el rey de España, lo toma prisionero. Y esa fue una de las causas más importantes que dio lugar a que se forme un cabildo abierto, ¿sí? Acá en América, para empezar a diagramar cuáles iban a ser las distintas acciones que iban a llevar adelante los criollos para independizarse de España. Primeramente está la Revolución de Mayo, pero no se logra una independencia total, sino que va a haber otros hechos antes que se pueda declarar la independencia y va a llevar unos años más. ¿Por qué se solicita un cabildo abierto? ¿Qué ocurre en la semana de mayo? ¿Qué gobierno es creado? ¿Y quiénes lo integraban? ¿Y cuáles son las primeras acciones de ese gobierno patrio? Acá van a encontrar todas las respuestas, ¿sí? Aquí tienen lo del cabildo abierto, ¿sí? ¿Qué sucede en la semana de mayo?
Si ustedes quieren, el que hace copia puede pegar directamente esta hojita y ponerle el número para no escribir todo de nuevo, ¿sí? No hay ningún problema. O pueden subrayar en el material bibliográfico la respuesta. Lo importante es que ustedes sepan estos hechos históricos. Acá está el gobierno, el primer gobierno, quién lo integraba y qué función cumplía cada uno y cuáles fueron las acciones, ¿sí?, más importantes que realizó este primer gobierno. Cualquier duda, bueno, en la clase virtual voy a volver a explicar. Si alguien tiene duda, me escribe, nos organizamos. Recuerden que estoy para ayudarlos y acompañarlos. Les mando un beso grande, grande.